Buenas noches para todos, Dios les bendiga en esta noche de miércoles. Cómo pasa el tiempo de rápido, ¿verdad? El tiempo está volando, ya llega la Semana Santa y estamos en Navidad. Por eso hay que aprovechar el tiempo, como decía y nos enseñaba el apóstol Pablo, porque los días son malos. Y eso es lo que hemos venido a hacer esta noche, aprovechar el tiempo. Aprovechemos el tiempo esta noche para buscar la presencia de Dios, para buscar que Dios hable a nuestras vidas. Es una bendición podernos reunir, congregar en estos tiempos de domingo, de miércoles y de viernes para buscar la dirección, la palabra, congregarnos, porque a eso nos manda también la palabra del Señor. Dice que no dejemos de congregarnos como hacen algunos, y nosotros cuando estamos aquí nos estamos congregando. Yo los quiero invitar en esta noche, bajo el título de este mensaje, no hace falta defenderme, no hace falta defenderme. Y lo he extraído del libro de Daniel capítulo 3, versículos 13 al 28. Libro de Daniel capítulo 3, versículos 13 al 28. No hace falta defenderme. Dice la palabra del Señor en esta noche, Daniel 3, 13, 28. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar cuando los jóvenes se presentaron ante el rey. Nabucodonosor les dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que le adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Sadrac, Mesac y Abed-Nego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Versículo 18. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Ante la respuesta de Sadrac, Mesac y Abed-Nego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrac, Mesac y Abed-Nego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesac y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas
prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Gloria a Dios. Y en esta noche, allí en donde estás, te quiero invitar a que oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo y esta oportunidad que nos das de venir a ti. Venimos porque estamos seguros y convencidos de que escrito está que solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Aquí estamos, Señor, para adorarte. Adorarte, Señor, diciéndote que confiamos en ti, que entregamos nuestras vidas en tus manos y que te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones. Háblanos, instrúyenos y muéstranos el camino que debemos andar. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Daniel, pues es un libro profético, habla de los tiempos futuros, pero no nos vamos a referir a eso en esta noche. No obstante, sí quiero que identifiquemos algunos aspectos que me parecen muy importantes y pertinentes para este tiempo en el que vivimos. Primero, porque ellos no se llamaban de esa manera como les llaman en este momento. O sea, ellos no eran Sadrach, Mesach ni Abednego. Esos eran nombres caldeos o nombres babilonios. Les había colocado el rey en razón a que, haciendo un poquito de historia, cuando el imperio babilonio invade al reino de Judá, ellos mandan a traer cautivos a los príncipes de Judá, y entre ellos cae Daniel y caen sus amigos. Y escucha esto: Nabucodonosor, además de que saquea el templo, se lleva todos los tesoros del templo, destruye los muros de Israel, de la ciudad de Jerusalén, destruye el templo y lo saquea completamente. Además de esto, uno de los propósitos de Nabucodonosor era cambiar la identidad del pueblo. Él quería cambiar la identidad del pueblo. Y entonces, ¿qué hizo? Comenzó por primero traer estos príncipes, que eran personas jóvenes, con características de bien presentados o hermosos, como le llamaban, sanos, jóvenes, etc. Y lo que intentaban era traspasar la cultura babilonia o caldea a los judíos, para que ellos asimismo, estos príncipes asimismo, después de estar entrenados, entonces enseñaran al resto del pueblo la cultura caldea. En ese orden está Daniel, están sus amigos, que escucha esto. ¿Cómo se llamaban los amigos? Daniel. Ananías era Sadrach, o sea, a Ananías le habían cambiado su nombre por Sadrach, que era un nombre babilonio. Misael era Mesach y Azarías era Abednego. O sea, lo primero que el enemigo va a intentar hacer es cambiarnos la identidad. Por ahí es por donde empieza el enemigo a atacar. Escucha esto. En un país muy cercano de Sudamérica, presentaron un proyecto de ley para que las iglesias cristianas no puedan participar en política como lo han venido haciendo y como funciona en Colombia. ¿Cuál es la razón de esto? La razón es que, pues por supuesto, hay principios que están en la Biblia. Todos los cristianos sabemos que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Por esa razón, entonces, a través de decretos reales, a través de leyes, lo que intentan es ver cómo se coacciona y cómo se hace romper la identidad de la iglesia. Porque por supuesto les decía,
Hay principios bíblicos que nosotros no aceptaremos nunca, y si un candidato promueve ese tipo de preceptos que van en contra de lo que la palabra de Dios dice, pues por supuesto nosotros vamos a decir que no. Entonces, en ese país presentaron un proyecto de ley para prohibir que la iglesia pueda participar o se pueda pronunciar en política y pueda direccionar a las personas en un momento dado hacia qué opción escoger. Por supuesto, Dios es el que tiene la palabra, lo dijo el apóstol Pedro, los apóstoles, allá en el libro de los Hechos: nos conviene obedecer primero a Dios que a los hombres, y eso es lo más importante. Entonces lo primero que están haciendo es cambiando la identidad. Otra manera como el enemigo quiere atacar a la iglesia es a través de decretos, como les decía. Entonces aquí nos encontramos ante una situación así. Lo que hicieron fue que Nabucodonosor se había engrandecido, se sentía un dios, y entonces mandó a erigir una estatua. Y emitieron un decreto. ¿Quién? Los enemigos de Daniel, porque si usted lee Daniel 1 y Daniel 2 va a ver que Daniel era ya un hombre de confianza para el rey. En cambio los otros eran adivinos, pero adivinos falsos, o adivinos que no podían por lo menos ayudar al rey. Y de esa manera entonces ellos le piden al rey que haga un decreto en el cual todo aquel que no se postre a adorar a su estatua, pues debía morir. Y eso es lo que está sucediendo. Nos encontramos en el pasaje precisamente en esa situación. Nos encontramos cuando viene el rey, el rey, ya después de que le han dicho que estas tres personas, Sadrach, Mesach y Abednego, no se están postrando, entonces llega enfurecido el rey de Babilonia. Él viene enfurecido, está completamente rabioso, no quiere aceptar que hayan personas en su reino que lo estén desafiando. Y entonces ahí es en donde entramos en el versículo 13, dice que lleno de ira Nabucodonosor los mandó a llamar. Y en el versículo 14 les dijo: ustedes tres, les pregunta, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he mandado a erigir? Mira eso, les está diciendo, está comprobando si lo que le dijeron es verdad. O sea, digamos que podríamos darle un punto a favor a Nabucodonosor, que entre otras, qué nombre tan sugestivo, ¿verdad? Les está preguntando para asegurarse si efectivamente es verdad o no es verdad lo que están haciendo. Luego les dice, les manda que cuando escuchen la música, versículo 15, los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Nabucodonosor no tenía ni idea de que para Dios no hay nada imposible. Él no sabía que para Dios no había nada imposible. Por eso les dice, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. O sea, él se sentía por encima de cualquier ser humano y por supuesto se sentía un Dios. Pero mira lo que dice, y no les voy a decir en el versículo 16 los nombres que les pusieron los babilonios, sino los nombres verdaderos. Ananías, Misael y Azarías respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Y creo que ese va a ser el primer punto que me parece importante que extraigamos de este mensaje. No hace falta que te defiendas. De hecho, es el título que le colocaba al mensaje. No hace falta que te defiendas. A veces nosotros nos ponemos iracundos cuando de pronto nos acusan de ser cristianos, aleluyas, fundamentalistas, radicales, etcétera, etcétera. Pero creo que si hay algo que se necesita en este tiempo
es que seamos cristianos radicales, fundamentalistas, y que no nos importe lo que nos digan las demás personas, ni lo que se diga de nosotros. Nosotros debemos tener completamente claro que no necesitamos defendernos. A veces también agredimos a otras personas. Tengo un amigo, por ejemplo, que se burla de nosotros como cristianos y dice que andamos detrás de una promesa incumplible, dice él, una promesa incumplible. Y se burla, dice que esa promesa Dios nunca la va a poder cumplir. A eso dice, se ríe de nosotros. Yo le discuto muchísimas cosas menos eso. Cuando él dice eso, yo me quedo callado y lo dejo que lo siga diciendo, porque sé que Dios se va a encargar de mostrarle la verdad y de mostrarle la realidad, y que a veces creemos que podemos defender a Dios, pero Dios se defiende solo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es dar testimonio de que tenemos el Dios todopoderoso. Por eso no hace falta que nos defendamos. No te defiendas cuando te están atacando, cuando estás teniendo, de pronto estás pasando por un momento de angustia, cuando te han quitado algo, cuando alguien está pasando por encima de ti, que te ha injuriado, que ha levantado falso testimonio, que ha mentido sobre ti. Incluso has tenido que pasar por momentos difíciles, y en esos momentos difíciles muchas veces quisieras gritar, pero hoy, si no lo has hecho, puedes estar seguro y segura de que no hace falta que te defiendas. No lo hagas. Puedes colocarlo todo en las manos de Dios, que Dios hará. Mira, versículo 17 lo que dicen: si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. ¿Sabes qué dice el Señor? Que aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Que aunque por las llamas, no te quemarás. Entonces, eso lo tenían claro a Ananías, Misael y Azarías. Qué increíble es que podamos memorizar el Sadrach, Mesach y Abednego. De hecho, mis hijas se lo saben, pero que los nombres originales sean para nosotros más difíciles de memorizar. Pero se llaman Ananías, Misael y Azarías. Espero memorizarlos pronto y que usted también los memorice. Y si no los memoriza, quiero que memorice lo que significa cada nombre. Porque es que el mensaje de esta noche lo tengo encaminado al significado de los nombres de ellos. Primero, no te defiendas, no necesitas defenderte. Segundo, mantén tu confianza puesta en Dios. Mantén tu confianza puesta en Dios. Mira, hay momentos, tiempos, días, épocas, temporadas, yo no sé cómo le quieras llamar, en las que de pronto estamos tan desanimados que no quisiéramos nada. Incluso empieza a menguar nuestra fe, empiezan a quitarse las ganas de orar, quisiéramos como que no hacer muchas cosas, pero te voy a decir algo: mantente firme, mantente allí, sigue buscando al Señor. Si hay momentos y tiempos difíciles en los que estás pasando, como mira, estos tres hombres están pasando por momentos difíciles de aflicción, están expuestos al horno de fuego, van a ser sacrificados por no postrarse ante un Dios falso, pero aún así ellos se mantienen fieles y firmes. Y creo que Dios lo que está buscando es personas como tú y como yo, que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos fieles, que no decaigamos, que nuestro semblante se mantenga, y que aunque estemos pasando por valle de sombra de muerte, no tengamos miedo y nos acordemos que Él nos infunde aliento con su vara y su cayado. Entiéndelo y mantente firme y permanente en la búsqueda de Dios. Y mira lo que dicen en el versículo 18. Y esto es para aquellos, para todos nosotros, perdón, que a veces es gracias, y si no me la da, entonces no, es que Dios, sí, yo ni para qué le pido a Dios, es que Dios no me responde, y es que Dios, mira, pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses, ni adoraremos a sus estatuas. Pero aun si nuestro Dios no lo hace, lo primero, no te defiendas. Lo segundo,
Mantén tu confianza puesta en Dios. Lo tercero, aunque Dios no lo haga, dale gracias. Aunque Dios no lo haga, dale gracias. Y que tu oración sea permanentemente dándole gracias a Dios y diciéndole: Dios, gracias te doy. No lo has hecho, no sé por qué, pero yo sigo confiando. Y yo sigo entendiendo que si tú no lo has hecho, por algo será y para algo será. Que no creas tú, o si sucedió algo, porque eso también es. Sucede algo malo y entonces nos apartamos de Dios y entonces como que nos resentimos con Dios y entonces no, lo que tenemos que hacer es acoger este pasaje de la Biblia y este versículo 18, pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos esta estatua. Estaban tan convencidos del Dios al cual adoraban que ni por nada del mundo, ni porque fueran a ese horno de fuego, iban a renunciar a adorar al Dios verdadero. No renuncies a adorar al Dios verdadero. No se te olvide que aunque Dios lo haga o no lo haga, Él siempre estará con nosotros. Mira esto, y con esto quiero terminar el mensaje. Ananías significa el Señor da gracia. Y el Señor da gracia implica que la gracia es un regalo que Dios nos da aún sin merecerlo. Es posible que Ananías, Misael y Azarías no merecieran ser salvados. Eran pecadores también. Pero la gracia de Dios se hizo manifiesta allí. Y cuando Dios hace manifiesta su gracia, lo hace por amor a su nombre. Por eso te tiene que quedar claro, y nos tiene que quedar claro en esta noche, que la gracia de Dios es infinita. Y que Dios siempre nos dará lo que nosotros no nos merecemos. Y que hay una gracia tan grande esperando por ti y por mí para darnos Dios lo que nosotros no nos merecemos. Ese es Ananías. El Señor da gracia. Y Misael, ¿quién como Dios? Es el significado. ¿Quién como Dios? ¿Quién como un Dios creador? ¿Quién como un Dios que habita dentro de su pueblo? Mira lo que están encontrándose en el horno de fuego. Están encontrando, y es la sorpresa de Nabucodonosor, los sátrapas y todas las personas que están allí alrededor de él, se sorprenden porque ya no son 3, ahora son 4. Y es que, ¿quién como Dios? El Dios que vino a salvarnos, el Dios que está con nosotros en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Que no se nos olvide que Dios estará con nosotros, que Dios nos acompañará, que Dios nos guardará, que Dios nos resguardará. Y que así como el Señor nos dice: no temas que yo estoy contigo, no desmayes porque la diestra de mi justicia te sostiene. Es eso lo que Él quiere que nosotros veamos y entendamos, aún en los momentos más difíciles y más tristes de nuestras vidas. Y concluyo con Azarías: el Eterno es mi ayuda. Dice el pasaje que ya no veían a los hombres, ya los habían metido atados de manos y de pies y ya no estaban atados. Y que los veían que estaban bien, que no se habían quemado. Por supuesto, el horno había sido calentado 7 veces más. Dice que cuando abrieron la tapa, las personas que la abrieron murieron inmediatamente con el resplandor del calor tan tremendo que había. Y aún así, estos hombres no les pasó nada. Dios en medio de nosotros. Y el Azarías: el Eterno es mi ayuda. ¿Qué hacía la presencia de Dios en medio de estos 3 hombres? Les estaba brindando ayuda. Mira esto. Dios está con nosotros para brindarnos ayuda. Somos nosotros los que a veces no lo entendemos de esa manera. A veces Dios evita que hagamos cosas, a veces Dios evita que se den cosas, a veces Dios evita que se consolide una relación, que se haga un negocio,
que se inicie un trabajo, un proyecto nuevo. No sabemos por qué esté sucediendo eso. Lo que sí debemos saber y aprender a identificar es que Dios está con nosotros y que Dios es nuestra ayuda. Por eso, prepárate porque el Señor te da gracia. Segundo, el Señor está contigo. Y tercero, el Señor te da ayuda. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Qué debo hacer yo? No defenderme, mantener mi confianza puesta en Dios y aceptar la voluntad de Dios. Sea cual sea, debo aceptar su voluntad. Oremos esta noche. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta noche, queremos darte gracias, Señor, porque ¿quién más como tú? Que enviaste a tu Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Cuando estábamos apartados, cuando estábamos muertos, nos diste vida. Y tu gracia se ha hecho manifiesta en nuestras vidas, Señor, dándonos algo que no merecíamos. Merecíamos la condenación, merecíamos la muerte, pero tú enviaste a tu Hijo y nos diste vida, vida abundante, y nos haces poder tener la esperanza de estar en tu presencia por toda la eternidad. Sabemos, Señor, que tú eres Dios con nosotros. Por eso la profecía habla de Emanuel, y Emanuel significa Dios con nosotros. Emanuel es Jesús. Y tú habitas dentro de nosotros porque eres un Dios cercano, porque eres un Dios personal, porque eres un Dios que decidiste habitar con tu pueblo. Y nosotros somos tu pueblo, somos tus hijos. Estás en medio de nosotros. Y Señor, porque no solo estás con nosotros, sino que viniste a sanarnos, viniste a buscar al perdido, viniste a liberar, porque a libertad hemos sido llamados, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Y es que viniste a ayudarnos, Señor. Por eso, aunque estábamos cautivos, hoy podemos decir que somos libres, y te damos gracias por eso, Señor. Padre, gracias. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Glorifícate, Señor, en la vida de todos y cada una de las personas que están aquí conectadas y las que se conectarán más adelante y escucharán este mensaje, Dios. Nos queda completamente claro que tú haces lo tuyo, tú nos das gracia. Tú eres Dios como Dios, Señor, manifiesto en nuestras vidas, y tú nos ayudas. Nosotros solo tenemos que dejarlo todo en tus manos para no defendernos, para depender única y exclusivamente de ti, Señor, para mantener nuestra confianza, nuestros ojos puestos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, Señor, que esa sea la razón de ser, y Señor, que podamos aceptar tu voluntad, sea o no sea la que a nosotros nos gusta. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos en esta noche, dándote gracias, Señor. Amén y amén. Amén, amigos queridos, Dios les bendiga, les mando un abrazo desde la distancia, y si Dios lo permite, nos estaremos conectando en un próximo mensaje. Dios les bendiga, chao, chao.